Vamos a poner atención, vamos a poner todos nuestros sentidos ahí en funcionamiento. ¿Por qué? Porque vamos a hablar algo muy importante. Algo muy importante. El sermón que hoy les traigo está fundamentado en Hebreos 8. Todo un capítulo, Hebreos 8. 13 capítulos. El título que hoy les traigo es Jesús, mediador de un nuevo pacto. En otros textos dice que es de un mejor pacto. Nuevo, mejor, mayor pacto. Y ese es Jesucristo. Tenemos el pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de gracia se divide en el pacto, en verdad, en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Jesús es el mediador de ese nuevo y mejor pacto. Ahora vamos a leer Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Cristo, el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, un nuevo pacto, un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprimiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el antiguo pacto, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, fueron desobedientes, y yo me desentendí con ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. La casa de Israel, nosotros somos parte de esa casa de Israel. Está hablando de este mejor pacto. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones es que las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer, hermanos. Todos lo conocerán. Todos aquellos que el Espíritu Santo trae a vida nueva, los regenera, les da sabiduría, les da conocimiento por medio de la palabra, todos conocen a Cristo. Todos los conocerán, todos aquellos que vienen a los pies de Cristo. Sería imposible que el Espíritu Santo te dé nueva vida en Cristo Jesús, llevándote a la cruz, y no conozcas a Dios y no conozcas a Cristo, ¿verdad? Aquí no está hablando de otra cosa más que eso. Algunos lo sacan fuera de su contexto, que está hablando del pacto, un nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿verdad? Y suelen decir que esta es una promesa solo para Israel, solo para Israel. Y ya hemos demostrado, ¿verdad?, que Jesucristo es el verdadero Israel, el nuevo y verdadero Israel. Y nosotros, al estar unidos con Cristo, también somos ese verdadero Israel,
¿verdad?, que se está revelando en la Escritura. Recordemos que Hebreos coge el Antiguo Testamento para explicar el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y revelar a Cristo, ese nuevo, mejor, mayor pacto. Hebreos 8, en el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto en Cristo Jesús, en su mente, por medio de la cruz del Calvario, derramando su sangre, ¿verdad? Ese nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Recuerden, el pacto de gracia, ¿verdad? El pacto de obra con Adán y Eva. Bueno, con Adán, que es la cabeza federal. Luego tenemos el pacto de gracia, el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, haciendo sacrificios de corderos para el perdón de pecados, ¿verdad? Mostrando esa revelación que sería en Cristo Jesús, ese sacrificio único y para siempre. Hebreo nos lo muestra, si leen la carta de Hebreo nos muestra, el único, último, tetelestai, todo está cumplido, ¿verdad? Se ha cumplido todo en Jesucristo. Así que ese antiguo pacto está pasando a un nuevo pacto. Este está quedando como viejo, se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Por qué está próximo a desaparecer? Cuando se escribió Hebreos, está próximo a desaparecer. Ya desapareció ese antiguo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero siempre ha sido por gracia. En el antiguo pacto también tenían que acercarse, ¿verdad?, a hacer sus sacrificios. ¿Cómo? Sabiendo que eso era figura de ese Mesías que iba a ser crucificado, ¿verdad? Ellos tenían que conocer la palabra y tener ese entendimiento. Claro, como somos pecadores y lo pasaron como rutina, sacrificios, luego volvieron el templo una cueva de ladrones, ya ni siquiera se paraban de sus propias crías, sino que iban y gastaban su dinero. Mira la pereza cómo cayó, compraban esas aves, lo permitía el Sanedrín, ¿verdad?, comprar esas aves, ¿verdad? ¿Qué pasó? Rutina. Ya ni siquiera iban, ¿verdad?, con ese entendimiento de hacer el sacrificio, ¿verdad?, como figura de ese Cristo que iba a venir a sacrificarse por su pueblo. Pero claro, ha dado por viejo, se envejece, está próximo a desaparecer, dando paso a ese nuevo y mayor pacto. Mi primer punto, majestad en los cielos. Majestad en los cielos. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Está hablando de Jesucristo. Recuerden, tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si estuviéramos hablando del antiguo pacto, ¿quién de esos sumos sacerdotes humanos se sentó a la diestra del Padre? Ninguno. Es más, no podían sentarse porque era sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio tras sacrificio. Pero viene Cristo, hace el sacrificio, sube a los cielos y se sienta en el trono porque ya no hay otro sacrificio más que hacer por Él. Ya está cumplido. Él ha hecho todo. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo el texto. ¿Qué viene diciendo? Hasta ahora, ¿verdad?, hemos caminado mucho. La carta de Hebreos solamente estamos agarrando el versículo 8. Nos enseña mucho. Hemos agarrado el versículo 8 porque vamos a hablar en el cursillo sobre pactos, sobre reinos, sobre ley, sobre promesas. Y esta es una introducción para los cursillos. Todos los sermones que yo voy a ir predicando va a estar centrado en eso, hablando sobre ese nuevo pacto y aquellos pactos, ¿verdad?, esos pasos adicionales. Ahora, la carta de Hebreos nos enseña que Jesús es el mayor. Porque el texto lo ha dicho, ¿verdad? El nuevo pacto de Jesús es mayor, nuevo, superior. Es el verdadero, majestuoso, superior. Hemos visto a Jesús como profeta, ¿verdad? Recuerda, Jesús tiene 3 oficios: profeta, rey, y ahora nos está hablando como sumo sacerdote. El autor de la carta nos lleva o nos está llevando por ese oficio de sumo sacerdote. Si tú puedes leer el capítulo 7, nos muestra y nos ratifica ese tal sumo sacerdote que es en Cristo Jesús. Michael, bienvenido. Gracias. Jesús es el Cristo. Jesús es ese sumo sacerdote del cual está hablando el capítulo 8 de Hebreos. Ahora, ¿qué función cumple un sumo sacerdote? ¿Qué función cumple un sumo sacerdote?
Un sumo sacerdote es el mediador entre Dios y el hombre y el pueblo. ¿Qué función cumplía el profeta? Hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Dios hablaba con el profeta, ¿verdad? Y el profeta hablaba con el pueblo. Pero ahora el sumo sacerdote es al revés. El pueblo lleva sus sacrificios, sus peticiones, y el sumo sacerdote lo eleva al Padre. ¿Se dan cuenta? Es un mediador, pero entre el hombre, ¿verdad? Para con Dios. El profeta es al revés. Dios para con el hombre. Ahora, ese es el mediador entre Dios, ¿verdad? El hombre, su pueblo, ofreciendo sacrificios por él. El sumo sacerdote tenía que ofrecer primero sacrificios por él, lavarse primero él, cambiarse las vestiduras y ponerse vestiduras limpias, nuevas, luego hacer sacrificios por el pueblo, luego hacer sacrificio por todo tipo de pecados, y una vez al año hacer un sacrificio de expiación por todo el pueblo de Israel, donde sacrificaban 2 machos cabríos. 2 machos cabríos. Levíticos 16. Levíticos 16 del 7 al 10 dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Ese fue Cristo, en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. Y sobre Jesús cayó la reconciliación también. Jesús es esos 2 machos cabríos. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, cumple Levíticos 16. Jesucristo en la cruz del Calvario cumple Levíticos 16. No solo como el sacerdote, sino también como el macho cabrío. Él mismo fue el sacrificio por nuestros pecados. No solamente es el rey, el profeta, no solo es el sumo sacerdote haciendo el sacrificio, sino que él también es el sacrificio por nuestros pecados. Este es el punto principal y máximo que nos lleva la carta. La carta nos lleva a eso. Jesús, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, quien Dios juró por sí mismo, como no hay nadie mayor por él, juró por sí mismo. Y el cumplimiento de todas las promesas en Jesús, todo se ha cumplido en Jesucristo. Y nuestro Señor y Salvador suspiró, el sumo sacerdote que nos convenía a todos. No aquellos, ¿verdad?, que ofrecían sacrificios por sus pecados. Jesús, nuestro sumo sacerdote y cordero, muriendo en la cruz del Calvario sin pecado, sin hacer sacrificio por él, sino por nosotros. Tal sumo sacerdote nos convenía, te convenía. Tenemos tal sumo sacerdote. Tenemos todos aquellos que por fe y arrepentimiento han entregado su vida a Cristo, que han venido a los pies de Cristo. ¿Has entregado tu vida a Jesús? Tal vez te preguntes, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo lo hago? No, yo no lo he entregado, yo no conozco eso. ¿Cómo lo hago? Amigo, este es tu sumo sacerdote. Este es Jesús, tu Salvador. Es el que tú necesitas. Es el que a ti te conviene. Jesús vivió una vida justa y buena. No como nosotros, que creemos ser justos, pero vivimos vidas malas. Jesús hizo cosas que nadie, ni tú la podíamos vivir. Porque nosotros solo buscamos el mal, y para nuestro provecho. Pero tú dirás, yo no hago el mal, yo no hago mal, claro, estás manchado por el pecado, pero tú crees que haces las cosas bien. Pues sí, desde que nacimos por causa de nuestro primer padre, que es Adán,
Nuestra naturaleza fue entregada a la esclavitud del pecado. Tú fuiste entregado a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la maldad, a la esclavitud de tu propia naturaleza, de la cual estás sujeta a ella. Tu naturaleza está sujeta al pecado y a la maldición del pecado. Todo lo que tú hagas y en apariencia sea buena, está sujeto al pecado, a la esclavitud del pecado. Puedes ser o creerte ser mejor que Calcuta, mejor que Teresa de Calcuta, pero todo será en pecado para los ojos de Dios. Y todo lo que hagas será, ¿verdad?, para los ojos de Dios en pecado. Entonces es aquí donde interviene nuestro Señor y Salvador. Jesús, quien nació sin pecado, por obra del Espíritu Santo, protegiéndole la matriz de María, vivió una vida santa, sin mancha, sin pecado, sin maldad. Y la vivió para ti, la vivió por mí y la vivió para ti. Y a pesar de vivir una vida sin pecado, sin mancha, se entregó a sí mismo a una muerte horrenda en la cruz del Calvario, a una muerte horrenda. Fue juzgado y hallado culpable. Fue juzgado y sacrificado. Fue muerto en la cruz del Calvario por ti, por mí, por tus pecados, por tu salvación, por tu vida que va directamente al infierno. Pero Él te rescata, te restaura, ¿verdad? Y convierte ahora esa vida que era enemigo de Dios en una relación íntima con Dios. Amigo, ¿cómo puedes ser salvo? Arrepiéntete y cree. Ten fe en Jesucristo, mediador de este nuevo pacto, que murió y te acercó a Él. Efesios, cuando hemos estudiado Efesios, vino a reunir, ¿verdad? A reunirnos a todos. En Él, en Cristo. Ahora tú te acercarás a Él con este mensaje. Te acercarás a Él porque has conocido el Evangelio. Y no te va a rechazar. Más bien te va a abrazar como jamás nadie te ha abrazado. Y no solamente que no solo te va a abrazar, sino que jamás te va a soltar. Y estarás unido en Jesucristo para siempre. Hermanos, estamos unidos en Cristo. Todos nosotros como iglesia estamos unidos a Cristo y debemos estar seguros que jamás te separarás de Él. Y esta es la esperanza de que ha llegado el momento que sea que el Padre nos llame en Cristo Jesús, ¿verdad? Hasta que Él regrese. Nos ha unido a Jesucristo el Padre hasta que Jesucristo regrese. Estaremos eternamente juntos con nuestro Dios, dándole gloria, dándole alabanza y adorándole eternamente. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios por siempre. Después que Jesús murió en la cruz, Él resucitó en gloria y subió junto al Padre, que nos dice en el versículo, y se sentó, ¿dónde? A la diestra de la majestad de Dios en los cielos, ¿verdad? De la majestad en los cielos. Todos los sacerdotes del templo jamás se sentaban, como dije. Un sacrificio tras otro sacrificio. Y jamás paraban, no podían sentarse. Pero Jesús fue el sacrificio y el sacerdote a la vez. Y una vez y para siempre, que se sentó y dijo, todo se ha cumplido, consumado es, tetelestai. No hay nada más por hacer por la salvación de sus escogidos. Se sentó a la diestra de la majestad. No dice a la diestra de Dios el Padre, sino de nuestra majestad, una autoridad, un título de este Rey Todopoderoso.
igual que el Padre, se sentó en iguales. Jesucristo, nuestro Rey de Reyes. Jesús de la misma sustancia que el Padre, porque es el Hijo eterno. Y ahora en carne, subió en carne, ¿verdad? Con esa doble naturaleza, dos naturalezas en carne. Ahora también Él es majestad, cuando se sienta a la diestra de la majestad, ¿verdad? El Dios Trino. Pero no solo es majestad en los cielos y de toda la creación, también es ministro del santuario, lo dice el versículo 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿De quién estaba hablando Cristo? De Él mismo, de su cuerpo. Ese tabernáculo que era en Él. Ministro del santuario. ¿Cuál santuario? Así está hablando de Jesús. Está sentado en el trono a la diestra del Padre. Es coronado con majestad, como majestad. También es ministro del santuario. Él es el sumo sacerdote, ministro del santuario, quien sigue intercediendo ante el Padre por nosotros. Sí, Él se sentó, porque la obra de salvación está concluida, se sentó. Pero su oficio como sacerdote es eterno y no siempre está sentado. No tenemos un Dios que nos dejó abandonados, se sentó y nos dejó abandonados y no interviene a través de la historia jamás. Él bajó a la tierra, Él no se quedó ahí, el Padre no se quedó ahí mirando qué pasa y a su suerte cada uno, no. Él bajó a la tierra, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, bajó a la tierra a entregarse por nuestros pecados. Claro que actúa, claro que se manifiesta. Aún arriba en el cielo, junto al Padre, junto a la majestad, está intercediendo por ti y por mí. No está estático. No se ha desatendido de nuestro destino. Él la escribió. Él la conoce. Él interviene sobrenaturalmente. ¿Se acuerdan de Esteban? Porque el texto nos dice que se sentó y está sentado. Pero siempre está sentado. ¿Se acuerdan de Esteban, nuestro primer mártir cristiano, apedreado bajo la complacencia de Saulo, quien luego se convirtió en el apóstol Pablo hacia los gentiles y reyes? Esteban está siendo apedreado por su fe. Y en su agonía ve a Jesús en Hechos de los Apóstoles 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio al Hijo del Hombre, vio a Jesús, el hombre sufriente a la diestra del Padre, como dice la Reina Valera 2015. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie, dice la versión del 2015, a la diestra de Dios. Jesús recibiendo a su hijo Esteban con los brazos abiertos, ¿verdad? Parado, recibiendo a Esteban. Dice que ve a Jesús a la diestra del Padre y que éste está de pie. Recibe a Esteban de pie. No solo está sentado intercediendo y ejerciendo autoridad sobre su creación, también está de pie en el momento de nuestras aflicciones, de nuestras dificultades, de nuestros problemas en la vida y aún en nuestra bienaventurada muerte, pastor. Bienaventurada sí, bienaventurados los muertos, porque Dios desea reunirlos con Él, con sus santos. Bienaventurada muerte a pesar de ser apedreado. Jesús está de pie recibiéndonos a cada uno. ¿Y qué dice Esteban antes de morir? ¿Cuántos aquí han tenido o están pensando esta etapa con sus hijos? 29 años, Esteban. Ponte en el lugar de Esteban, una vida por delante.
pero ahora es un mártir. Y él dice: Señor, apedréalos a todos estos, manda ángel y destrúyelos. Mátalos a todos. Como antiguamente dijeron los apóstoles a Jesús, ¿no? ¿Te acuerdas? Señor, manda rayos y mátalos a todos. Tú puedes hacerlo, claro que podía hacerlo. Pero ¿qué dice Esteban lleno del Espíritu Santo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y plum, se fue a la presencia del Señor, de Dios. Así que Jesucristo es ministro del santuario, del verdadero santuario, del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Un tabernáculo, un templo verdadero, dice el autor. Esto quiere decir que lo que hizo el hombre son falsos. No, Dios mandó a hacer templos. Pero él está hablando de un verdadero templo. No quiere decir eso. Nos quiere decir que el tabernáculo donde habita el Señor y está su trono, en la cual Jesús está sentado a su diestra, es el verdadero y el real. Y lo que hizo el hombre a cargo de Moisés solo son sombras, imagen, modelo de lo real. Y esto lo veremos en algunos versos en adelante. Jesús, ministro del tabernáculo y sumo sacerdote, majestad y rey, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por los cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Estos son los sumos sacerdotes de la casa de Aarón, de los levitas. Estos tenían que ofrecer sacrificios por ellos. Como ya hemos visto en el capítulo, o bueno, si tú lees el capítulo 7, como dice el capítulo 7, el sumo sacerdote ofrecía primero sacrificios por él, eso lo podemos ver en el 7, y a su casa, versículos para él y su casa, antes de empezar con los sacrificios del pueblo, con los demás. Él entrega ofrendas, este sumo sacerdote designado de los levitas, entrega ofrendas a Dios de sus bienes y luego hace sacrificios para limpieza de sus pecados. El versículo nos dice, por lo cual, que es necesario que también éste haga sacrificios por él mismo. Ahora Jesús, como sumo sacerdote, también tenga, otra versión dice, tuviera algo que ofrecer. Y la palabra tuviera me gusta, porque el autor está escribiendo a oyentes antes de los años 70. El templo aún está en pie cuando se escribe la carta a los hebreos. Aún existía el templo y está hablándole a judíos, cristianos. Les está enseñando el evangelio. Y dice claro que tenía, ¿verdad?, algo que ofrecer. ¿Y qué ofreció Jesucristo? ¿Qué tenía que ofrecer Jesucristo? Su vida. Su vida. Mientras que estos sumos sacerdotes, estos hombres escogidos de la casa de Aarón, levitas, ofrecían la vida de animales, Jesús ofreció lo único que tenía y mayor que estos. Estos eran sombra. Él ofreció su vida, su sangre, su cuerpo. Somos salvos por este sacrificio de amor. Nos limpia con su sangre. Nos compró con su sangre, nos dio vida con su muerte y nos dio vida en su resurrección, dándole gloria a Dios, porque Él es 3 veces santo, santo, santo. Redimidos por su sangre, el Padre, complacido por la obra de su Hijo, y nosotros unidos a su Hijo, unidos a su obra, salvos juntamente con Él, unidos en Él. Como dice Juan, permanecemos en Él, unidos en Cristo Jesús. Efesios 2, 1 al 10, ya lo hemos estudiado. Y Él os dio vida a vosotros por causa de su muerte. Él les dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos.
entre los cuales también todos nosotros, se incluye ahí Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Esa es la lucha que tenemos hasta hoy día, ¿verdad? Esa lucha contra la carne, haciendo la voluntad de la carne. Y recordemos que si caemos en eso, nos trae perdición, dice Gálatas. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. Pero Dios, qué bonito pero, en el versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, qué cambio, ¿verdad? Por su gran amor con que nos amó, con que te amó a ti, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, y juntamente con Él nos resucitó. Unidos a Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo, juntamente con Él, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está sentado Jesucristo? A la diestra del Padre. Y nos dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús a la diestra del Padre. Estamos junto al Padre, a su diestra. Tal vez no lo veas ahora, pero cuando te vayas y cuando el Señor te llame para con Él, te sentarás a la diestra juntamente con el Padre, junto con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, otra vez, en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó antemano para que viviésemos en ellas. A pesar de esa lucha que tienes con la carne, recuerda que estás en los brazos de Jesús y hay obras creadas para que tú andes en esas buenas obras. Ahí están. Andar y vivir en el Espíritu. Ya lo hemos estudiado en Gálatas, ¿verdad? No en las obras de la carne, sino en las obras del Espíritu. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Regresando a Cristo, regresando a Dios, arrepintiéndote, puedes regresar a los pies de Cristo y a esas obras preparadas en Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Estamos unidos a Él y es así como podemos tener vida. Podemos tener vida, nueva vida, solo al estar junto con Él. No hay otra forma, no hay otro camino, ni por nuestras decisiones, ni por nuestros actos, solo por la obra de Jesús en la cruz, quien murió por los suyos, dados por el Padre antes de la fundación del mundo. Ahí, en ese consejo de paz trinitario, en ese pacto de redención, como estudiaremos en el curso, el Hijo se entregó por ti y por mí. Por ti y por mí. Ese pacto de redención, ese pacto eterno, antes que existiera el tiempo, antes que existiera la creación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron ese pacto de paz, ese pacto en el cual el Hijo se entregaría. El Padre enviando el Hijo y el Padre y el Hijo enviando la promesa del Espíritu Santo, quien nos dará vida y nos llevará a los pies de Cristo. Ese pacto de redención. Mi punto número 2, mediador de un mejor pacto. Hebreos 8:4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Recordemos que dijimos que esta carta fue escrita, ¿verdad?, antes del año 70, lo acabo de mencionar, por judíos conversos al cristianismo, ¿verdad? Lo está escribiendo a ellos, que luchan por seguir a su Señor y Salvador a pesar de la persecución por parte de Roma y por parte de su propia nación judía, ambos persiguiéndolo. El templo está en pie, ese templo construido por Salomón, ¿verdad? Ese segundo templo que luego se construyó encima de ese, está en pie y han sido separados de todo acto público y ceremonial, han sido discriminados. Ahora son peor, ¿verdad?, de todos los judíos. Son lo peor de ese país, estos cristianos, judíos cristianos.
El autor de la carta lanza esta pregunta a sus oyentes, el cual, para parafrasear, y os pregunto, ya que estamos en la misma situación en tiempos aquellos, ¿han visto las noticias cómo están persiguiendo en Siria a los cristianos? Decapitándolos. En África, matando estudiantes cristianos. Está terrible eso. Estamos celebrando este año la decapitación del ISIS. He subido yo un video a WhatsApp a aquellos cristianos que les cortaron las cabezas en el mar. Estamos en tiempos igual de persecución. No nos creamos que no estamos. Esperemos la gran tribulación. Estamos en la gran tribulación, pueblos enteros. Estamos en la gran tribulación. Estamos en la misma situación que en tiempos aquellos. Lo han estado siempre. Si no eran los judíos, si no eran la Roma, si no era la Iglesia Católica, si no fueron los reformadores en su ignorancia persiguiendo a otros protestantes, si no es hoy en día con estos que profesan adorar a un falso Dios, derramando sangre de seres humanos por una ideología errónea, ¿verdad? En su pecado, derramando sangre inocente, cristiana, que ni siquiera los cristianos persiguen a los musulmanes, pero ellos matando niños, ancianos, jóvenes, pueblos enteros. Estamos en el mismo tiempo que estos judíos cristianos. Y me refiero a que Jesús ya subió a los cielos y aún no ha regresado. Así que estamos en el mismo cronos, en el mismo tiempo, esperando su regreso. Si Jesús estuviera ahora en la tierra, ¿sería sacerdote? El autor responde rotundamente no. Ni siquiera sería sacerdote. ¿De qué templo y por qué? ¿Por qué no sería en este tiempo sacerdote? Porque ya no fue, ¿verdad? Ya lo fue. ¿De qué templo y por qué? No sería sacerdote del templo en Israel, porque no cumplía los requisitos arónicos. Jesús no podía ser sacerdote de ese templo construido por hombres, porque no cumplía los requisitos arónicos. Jesús no era levita de la casa de Leví, ni de la casa de Aarón. Él era de la tribu de Judá. Él no podía ser sumo sacerdote de ese templo creado por manos de hombres. Y su sacerdocio de Jesús es de otra orden superior y eterna, la de Melquisedec. Esto se expone en el capítulo anterior, en el 7, os invito a que lo lean. Otro punto es que no sería sacerdote de ese templo en la tierra, porque aún hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley de Moisés. Cuando estaba Cristo aún había sacerdotes ofreciendo sacrificios según la ley de Moisés. Y hasta este punto de desaparecer, nos dice el versículo 13. Y en el capítulo 7, 18, dice que queda abrogada el mandamiento anterior y por ende la orden de los sacerdotes. Si se quedó abrogada, dice capítulo 7, la ley para los sacrificios y para los sacerdotes, ya no hay sumo sacerdote en el templo. Al quedarse sin sustento legal para su existencia, Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y esto tenían que tener un entendimiento de que lo que hacían estos sumos sacerdotes era sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo de lo que te he mostrado en el monte, a esa sombra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le da a Moisés, ¿verdad? En un sueño le dice, mira, este va a ser el tabernáculo, hazlo así. Se dan cuenta, la sombra, ¿verdad? Y lo que construye Moisés. El punto más importante por lo cual Jesús no podría ser sacerdote en el templo de Jerusalén es que estos sacerdotes terrenales viven en un santuario que es, ¿qué? Figura y sombra de lo celestial, de Cristo. Es una sombra. Yo soy real. Cristo Jesús, no yo, Jesucristo. Ellos eran sombra
y Jesucristo es real. Y Jesucristo es el ángulo, la piedra angular, y es la luz, la causa de mí, que produce sombra. Jesús es la luz, lo otro la sombra, ¿te das cuenta? Jesús y la sombra. Tú te has puesto cuando te pones aquí, la sombra se va achicando, te alejas, se va achicando. Jesús es la luz y eso era la sombra. Es figura, que en griego es tipos, o tipo, antitipo, el tipo y el antitipo. La Biblia, rica en parábolas y comparaciones, emplea con mucha frecuencia los tipos y antitipos, los símbolos y las alegorías, para ilustrar algo verdadero de lo abstracto, y todavía lejanas cuando fueron dadas en forma de tipo. A través del tiempo estaba el tipo y después de miles de años el antitipo. El templo es un tipo de lo celestial. El templo es una sombra de lo celestial. Y esto debía saberlo Moisés, se le advirtió, él lo sabía. Y los sumos sacerdotes en el tiempo tenían que saber que ellos eran sombra y tipo de la luz y del antitipo, que es Cristo, el verdadero tabernáculo. El templo es un tipo de lo celestial, es una sombra de lo celestial, y esto Moisés lo sabía. Se nos dice que se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, el campamento, ¿verdad? No de piedra, sino de telas, diciéndolo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, conforme al modelo que se te mostró en el monte. Esto está en Éxodo 24, 15, 18. Entonces Moisés subió al monte, y una nube lo cubrió en el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre él en el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo Dios llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como de fuego abrasador en la cumbre del monte, igual que la zarza, ¿verdad? De fuego. Los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, lo mismo que estuvieron en el desierto, ¿verdad? 40 días y 40 noches, o Jesucristo, perdón, en el desierto. Moisés, que vio lo real y lo celestial, aunque fue una visión celestial y salió todo lleno de esa gloria que tenía que taparse para que la gente no pudiera verlo. Lo que construyó Moisés y posteriormente es majestuoso en una perspectiva humana, pero lo celestial, lo real, que es eso, es glorioso, es mucho más glorioso. Ahí habita Dios, y a su diestra del trono Jesucristo. Pero esto no duraría mucho tiempo. En el capítulo 7, 18 se nos dice que la ley fue abrogada y pronto dejaría sin efecto el sacerdocio arónico. Y en el año 70 fue destruido el templo, advertido proféticamente por Jesús. Fue abrogado la ley, fue abrogado la ley, los profetas, los sumos sacerdotes. Ya no podían más porque el templo fue destruido en el año 70, ya no podían cumplir esa función. Mateo 24, 1, 2 lo advierte Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, después de visitar el templo, se acercaron sus discípulos para mostrarles el edificio del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. ¿Cómo? Este majestuoso templo que todo el mundo de diferentes naciones vienen a verlo. Dice la tradición, que el pueblo judío, los que más se salvaron fueron los cristianos en el año 70, porque obedecieron a su maestro Jesucristo y estuvieron alertas en la llegada del enemigo romano en Hebreos 8:6. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Jesús les advirtió. Pero en Hebreos 8:6 dice: pero ahora
tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, Jesucristo. He aquí el título del sermón, mediador. Por eso puse en el título, Jesús mediador de un nuevo pacto, de un mejor pacto, fiador, mediador, fiador de un mejor pacto. Pero antes, ¿qué nos dice? Que de un mejor ministerio es el suyo. No solamente es mediador de un nuevo pacto, sino de un ministerio. ¿Cuál ministerio? Del sumo sacerdote. Del sumo sacerdote. He ahí la majestad de los cielos. No en la tierra, sino en la sombra, más bien en lo real y en lo celestial. No en la sombra, sino en lo real y lo celestial. Este es el ministerio y es mejor, y por ende el pacto es mejor. Si el ministerio es el mejor, el pacto es el mejor, con mejores promesas. Tenemos un ministro, Cristo, sumo sacerdote, de un mejor pacto y de mejores promesas. Pacto adánico, pacto noético, pacto abrámico, pacto mosaico, el pacto davídico, pasos adicionales, dice la confesión, ¿recuerdan? Pasos adicionales. Todos ellos bajo promesas. Una promesa, ¿cuál es esa promesa? El que se le dio a Adán. A Adán y Eva, ¿cuál? Que de su simiente vendría un Salvador, ¿verdad? Pero a ellos también se les dio diversas promesas: pueblo, tierra, nación, riquezas, ¿verdad? Un pueblo donde se habrá leche y miel. Se le dio promesas, pero hay una mejor y mayor promesa en el nuevo pacto, una mejor, el cumplimiento que se le dio la promesa a Adán y Eva. Esa única promesa que es en Cristo Jesús. Todos ellos bajo promesas si obedecían la palabra de Dios. Todos esos pactos o pasos adicionales tendrían promesas si obedecían el pacto, pero ninguno obedeció y ninguno merecía esas promesas, porque la desobedecieron el pacto, pero a pesar de ello disfrutaron de las promesas y cumplieron las promesas. Dios tuvo misericordia y cumplió esas promesas mientras duraba la obediencia. Un pueblo, un lugar donde establecerse, un rey como el corazón de Dios. Jehová era su Dios y ellos eran su pueblo. Pero ahora se establece un mejor pacto, con mejores promesas. Y este pacto es solo entre el Dios Trino, que es dado a su pueblo. Este pacto, recuerdan, el pacto de redención entre la Trinidad. Un pacto que solo es realizado y cumplido por el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este sí es obedecido, no por los hombres, sino por Cristo Jesús. Él tuvo fe en lo que el Padre le prometió. Recuerdan que la semana pasada dije que Jesús tuvo fe en la naturaleza humana, porque le fue enviado a morir en la cruz. ¿Qué ser humano quiere morir en la cruz? En agonía. Jesús sabía que iba a morir en agonía. Jesús sabía que iba a recibir latigazos. Jesús sabía que iba a ser atravesado. Pero él tuvo fe en la promesa y cumplió callado, sin quejarse. Y él tuvo fe y cumplió. Obedeció completamente y sin defecto. No como nuestros padres, que desobedecieron en cada pacto. Noé pecó, Moisés pecó, David pecó, pero Cristo Jesús obedeció sin pecado, sin mancha, y subió él mismo a la cruz. Hebreos 8:7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero el primero tuvo defectos, pecaron, desobedecieron. Este nuevo pacto y mejor pacto es el mediador en Cristo. Es perfecto, es glorioso, es majestuoso. Y esto nos debe dar una seguridad completa de que sus promesas
son cumplidas. Si Jesús lo cumplió, sus promesas son cumplidas. ¿Y cuáles promesas en este nuevo pacto? Nacidos en Cristo, mi último y tercer punto. Nacidos en Cristo. Hebreos 8, del 8 al 9. Porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel, el verdadero Israel, y en la casa de Judá, de Cristo Jesús, un nuevo pacto. Pero si no existe hoy el Israel étnico, este Israel que existe ahora, este Israel ni siquiera adoran a Dios. Si adoraran al único Dios verdadero, no permitirían fiestas de homosexuales. No permitirían que vayan los musulmanes a orar en la Tierra Santa, ¿verdad? No permitirían nada de las cosas que pasan en Israel. No como en el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El autor de la carta de los Hebreos está utilizando aquí el libro de Jeremías. Y para algunos que tienen una interpretación diferente a la nuestra, la dispensacionalista, dirán que yo soy un pecador y hereje, hablando herejías. Pero esta promesa se cumplió en nosotros, Jeremías 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré un nuevo pacto. No estoy hablando de una herejía, Jeremías está hablando lo mismo que la carta de Hebreos, para con la casa de Israel y de Judá, en Cristo Jesús, en nosotros, unidos a Cristo, el cual haré un nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y el autor de la casa de Hebreos lo está trayendo, lo está aplicando en Cristo Jesús y su iglesia. Aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, como lo somos nosotros, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Eso no se está cumpliendo en Cristo Jesús? Aquel que ha nacido de nuevo, desde el más pequeñito que ha nacido desde Cristo, el más jovencito, el niño en la fe, que está tomando leche, ¿no conoce acaso a Cristo Jesús? Lo conoce, todos lo conocerán, hasta el más niño recién nacido en Cristo. Ya no sé qué decirte que come bocadillos, el que come bocadillos ya está profundizado en la teología de Cristo, ¿verdad? Y en Dios. Hermanos, se está utilizando esta profecía en el antiguo pacto vigente en la ley de Moisés, comunicando que este nuevo pacto que se refiere a la profecía de Jeremías se ha cumplido en la persona de Jesús. Hebreos lo coge la carta de Hebreos, el autor, y dice, ahora se está cumpliendo esta promesa en Jesús y en la cruz. A diferencia de ese antiguo pacto, este nuevo pacto no será solamente con un pueblo específico, geográfico, étnico, que era Israel, sino que este nuevo pacto será de un alcance mundial, nacional, de muchas naciones, judíos y gentiles. A diferencia del antiguo pacto, este nuevo pacto no será solamente de judíos, sino de judíos y gentiles. Este pacto no será como el antiguo pacto, en el cual se estableció entre Dios y el pueblo de Israel, representados por Moisés en la montaña, y donde el pueblo aceptó los términos y dijeron que lo cumplirían. Pero antes de que Moisés bajara de la montaña, ya tenían a un becerro como Dios, y sus corazones idólatras, adúlteras, dieron la espalda a Jehová. Pero por este motivo, en Jeremías utiliza la palabra, ellos invalidaron mi pacto. Y en Hebreos, ellos no permanecieron en mi pacto, me desentendí con ellos en el antiguo pacto.
en esos pasos adicionales. Por este motivo, Jeremías utiliza esa palabra. Se desentendieron, Dios se desentendió de ellos. Ahora, el pueblo de Israel ha sido rechazado e invalidado de este nuevo pacto. No, Israel también es parte de este pacto. Y no estoy hablando de un Israel geográfico, territorial y étnico, sino que hay pueblo escogido por Dios para que crean en Cristo Jesús aún hoy en día. Pablo nos dice en Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Se dan cuenta? Hay pueblo en el pueblo de Israel. Romanos 11:7-11, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Pero te das cuenta, hay pueblo. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Hermanos y amigos, este nuevo pacto es establecido tanto para judíos como para gentiles. Gracias a este nuevo pacto, la división que puso el pueblo de Israel, que ellos mismos pusieron esa división, al mandato de Dios, que ellos fueran luz para las naciones, y traerlos a estos gentiles, traerlos al único Dios verdadero, se rompió. Ellos que pusieron esa pared y ese velo intermedio, se ha roto por medio de Cristo Jesús. Ya no hay separación, ya no hay. Ahora es gratis. Ahora tú puedes entrar y atravesar por medio de la sangre de Cristo Jesús ese velo, ese muro que levantaron los judíos. Mateo 26:28, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada, por muchos, para remisión de los pecados. Hebreos 8:10-12 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Recuerdan Jeremías? Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿De qué Israel está hablando? Si Israel tiene las leyes moisaicas. Ahora dice que esas leyes lo pondrá, y no las leyes ceremoniales o civiles, sino la ley moral de Dios, lo pondrá, y la ley de Cristo, ¿verdad? Lo pondrá en su corazón, y se las escribiré en la mente, en el corazón, y seré a ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, que todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me recordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Recuerda, cuando Dios te perdonó, no se acordó de tus pecados e iniquidades. Eso es perdonar, no acordarse de tus pecados, de tus iniquidades. Hermanos, pasemos a ver los beneficios de la promesa en este nuevo pacto, el cual llamamos nuevo nacimiento, el que llamamos regeneración, sanidad, conversión, transformados. Veamos el cumplimiento de esta profecía en el nuevo pacto y en la conversión de los creyentes en Cristo Jesús. 4 beneficios de las mejores promesas. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Un beneficio. Los judíos tenían la ley para estudiarla y memorizarla en todo momento, y era su obligación, pero ahora dice el Señor, las pondré en nuestra mente y en nuestro corazón, y serán cumplidas. Recuerdan que Cristo dijo, esta es la ley, amarás a Dios con todo tu corazón, y ahora les digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esa es la ley de Cristo, y esa ley ha sido escrita en nuestros corazones. Ezequiel 11:19-20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré de ellos, y quitaré el corazón de piedra, ese es el nuevo nacimiento, de en medio de su carne, y les daré
un corazón de carne, ya no de piedra, sino un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y las cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esto es la regeneración espiritual en nosotros, por la poderosa y obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Esto es en todo nuestro ser espiritual, nuestra nueva naturaleza, un nuevo corazón, inclinado ahora a adorar al Dios Santísimo. 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Somos carta de Cristo, expedida por nosotros. Tú eres una carta para los demás. Tú eres un mensaje para los demás. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Recuerda que ahí afuera eres una carta viviente que Dios ha transformado. Y aquellos incrédulos que están afuera van a leer en ti lo que ha hecho el Espíritu Santo, lo que ha hecho Cristo, lo que ha hecho el Padre. Segundo beneficio, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Tanto Ezequiel como Jeremías dicen que todos aquellos que están en el pacto con Cristo y han nacido de nuevo son el pueblo de Dios. Tú eres el pueblo de Dios. Y que nosotros, al quitarse la venda de nuestros ojos, vemos ahora a nuestro único Dios verdadero. Y es Dios para nosotros. No como el pueblo de Israel bajo la montaña. Ahora nuestros corazones transformados y nuevos le pertenecen a Dios y le damos gloria a Dios, no a un becerro. No a estatuas paseándolo en Semana Santa. Cuando ya se viene la Semana Santa y vemos las estatuas, vemos los becerros. Aunque tú veas ahí a la Virgen María como estatua, a Jesucristo ahí crucificado, son becerros de idolatría. Ahora nosotros adoramos de corazón, de espíritu y con todo nuestro ser. No a obras creadas de mano, ¿verdad? Sino al único Dios verdadero, a Cristo Jesús. Tercer beneficio, ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Desde el menor hasta el mayor. Podemos llegar a creer que la salvación es tanto para bebés hasta el más adulto. Así es como lo enseñan en este versículo algunos. Pero ¿a qué se está refiriendo esto? Ninguno enseñará a su prójimo a conocer al Señor. Juan 6:45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo conoces al Señor? Primero, naciendo de nuevo, y luego por medio de su palabra. Es la palabra que te enseña y conocer a Dios. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene que leer la palabra de Dios. Todos me conocerán por medio de su palabra. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Te das cuenta cuál es esa unción? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dándote nuevo nacimiento. Así como la unción misma os enseña tales cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Aquí vemos al Espíritu Santo trabajando a ti, edificándote y enseñándote, y la palabra. No te creas aquellas sectas que dicen que el Espíritu Santo te habla cuando no coges la Biblia, cuando nunca coges la palabra. El Espíritu Santo te enseña y te da esos beneficios cuando coges la palabra y te hace recordar. Recuerda la promesa, y os hará recordar lo que yo os enseñé. El Espíritu Santo te hace recordar cuando lees la palabra. Y el crecimiento que te da es por medio de la palabra. No te da palabras raras. Hermanos, estamos hablando de la conversión de creyentes, del cual es por la obra del Espíritu Santo, que han sido llevados a los pies de Cristo. Y aquí puede haber hermanos convertidos hace unos meses, los niños en la fe, los bebés pequeños, menores en la fe. Otros con 35 años en el ministerio, siendo misioneros, con muchos años de convertidos.
nuestros hermanos mayores en la fe. Es a esto que se refiere el autor de la carta. Y ninguno enseñará, conoce al Señor, no de una forma teológica, porque este conocimiento de Dios, nos dice el versículo, es racional. Al nacer de nuevo, al ser una nueva criatura, entras en una relación especial con el Dios Trino y lo conoces tan espiritual como sentimentalmente. Trabajan tus sentimientos, trabaja tu razón, pero también nuestra relación con Dios crece al utilizar los medios de gracia que nos son dados. La predicación de la palabra, la oración devocional, la oración congregacional, la Santa Cena, el bautismo, la coinonía. Así creces. Si tú te alejas de todo esto, no vas a crecer. Las puertas del lobo te están esperando, las garras del lobo, la boca del lobo de Satanás. Amigo, ¿conoces a Dios de esta forma? ¿A qué esperas? Ven a Él, no es tarde. Él está extendiendo su mano, te está llamando ahora. Póstrate a sus pies y pídele, sé mi Padre. Acércate en arrepentimiento y fe y te aseguro que no te va a rechazar, porque Jesús y Dios ve un corazón de carne, el cual palpita la sangre de Cristo como tu Salvador. Y el cuarto y último beneficio, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La gracia de Dios perdonando al creyente. Seré propicio, esto es favorable, seré favorable a ellos. Hermanos, una vez que somos justificados, una vez que somos redimidos en y por Cristo en la cruz, gracias al derramamiento de su sangre y su conducta y obediencia absoluta, limpia y santa, mientras estuvo en esta vida activa y pasiva, como tú y yo lo estamos ahora. Dios, al vernos en Cristo y no ver pecado en su Hijo, tú estás unido en Cristo, y al no ver pecado en su Hijo, dicta sentencia en nosotros: no me acordaré de sus pecados e iniquidades, porque ahora ve a Cristo en nosotros. Hermanos, estamos limpios de toda culpa y condena, pero no porque nosotros lo hubiéramos ganado por nuestras propias fuerzas, como lo creían los judaizantes en la carta de Gálatas, sino en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Solo en su obra activa durante su vida en obediencia, y no solo en su vida activa, sino también en su obediencia pasiva al subir a la cruz para morir en horrenda cruz, es en la cual ganamos el favor de Dios por nuestra pena y por nuestros pecados, solo en Cristo Jesús. Romanos 5:1-2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gálatas 2:17-21, que ya hemos estudiado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. No lo busques, dice. Si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, y ese es nuestro problema, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir por Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora soy en Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti, por mí. No desecho la gracia de Dios, dice Pablo. No deseches tú tampoco la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Por qué? Porque la ley no salva, sino la fe en Cristo Jesús, cumpliendo la promesa de Dios. Ya termino, hermano. El autor de la carta nos está mostrando la superioridad de Jesús como Rey
como sacerdote, como profeta. Nos dice que la ley del antiguo pacto está a punto de desaparecer y que se introduce un nuevo pacto en Cristo Jesús por medio de la fe. Y que Jesús es ministro, sumo sacerdote de este nuevo pacto, ya que el arónico ha sido abrogado y ahora es sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí tenemos los dos paralelismos. Uno, Melquisedec, Aarón y Jesús. Al ser abrogado la ley de los sacerdotes y al quedar sin efecto los credenciales levíticos y arónicos, se retrocede, por sí a decirlo, al orden de Melquisedec, una orden que es eterna y bajo el juramento de Dios Altísimo. 2. El Abraham, Moisés, Jesús. En Jesús tenemos un nuevo pacto, pero este nuevo pacto no es tan nuevo, al menos no en sus promesas, ya que vemos que proféticamente la encontramos en Jeremías, la encontramos en Ezequiel. Su cumplimiento es en Jesús, gracias al sacrificio de la cruz del Calvario. Ahora, por causa de este nuevo pacto, el anterior, el de la ley de Moisés, en la montaña ha sido abrogada. Ahora bien, al ser abrogado el antiguo pacto, es dado un nuevo pacto, y este nuevo pacto ya estaba presente en el de Abraham. Gálatas 3, vamos a leer todo el texto. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿cuántos hemos empezado por el Espíritu? ¿Ahora vais a acabar por la carne, buscando salvación por medio de obras? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios, ¿te das cuenta? Igual que nosotros, creyó a Dios y le fue contado por justicia, fe. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, tú, yo, Abraham, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. No solo Israel, todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, tú. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, y nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, esto está siendo ratificado en Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada
pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos bajo la ley. Antes que vinieras a los pies de Cristo, estabas bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra nodriza que nos lleva para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hermanos, para concluir, confiemos en la promesa de Dios. Y en este pacto eterno por el cual se derrama la sangre de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y así como el pacto es eterno, su salvación también lo es, eterna. Y nada ni nadie nos apartará del amor de Dios. Estemos seguros, y está tú seguro, tienes que estar seguro de tu salvación. Amigo, si no conoces a Dios, si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, no es tarde, no es tarde. Aún, mientras respires, estás a tiempo. Ven a los pies de Jesús. No rechaces este llamado y este mensaje. Medítalo, porque Jesús es quien te conviene, como dice el texto. Eres el mediador de un mejor pacto que te salva de la condenación eterna. Y si te has alejado de la iglesia, hermano, tienes abogado. Solo acércate en arrepentimiento. Confiésale tus pecados a Cristo, que tienes abogado, y Él no te va a rechazar. Él no te va a rechazar. Él te recibe como te recibió la primera vez, con los brazos abiertos, como recibió a Esteban, con los brazos abiertos. A Dios sea la gloria, que Jesucristo regrese pronto. Amén. Vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.